tú te pasaste al otro bando, cuenta toda esa parte. No, lo que pasa es que como vino el Valium, yo en el Valium, bueno, entré al colegio San Ignacio, nadie habló de política nunca más durante varios años. Pero en el colegio San Ignacio, por ejemplo, yo quería saber de filosofía, quería saber sobre Aristóteles, sobre Platón, quería saber si Dios existía, las pruebas de Dios y todas esas cosas. Entonces se hizo un taller de filosofía donde iba el padre provincial, que era el más importante en ese momento de los jesuitas, que se llamaba padre Ochagavía. Entonces yo fui con la ilusión de aprender filosofía y no encontré eso. Encontré un adoctrinamiento político, porque empezaron a meterme. Entonces yo empecé a mamar esta política a partir, esta nueva política, que fue la política que yo empecé a ver en el colegio San Ignacio. Hacíamos trabajo en fábrica, íbamos a construir mediaguas para los pobres, se nos hablaba todo el rato de lo social, de lo social, de lo social, en circunstancias que en el Evangelio nunca Jesús habló de la palabra social. No existe esa palabra en la boca de Jesús. Entonces ellos tenían una interpretación torcida del Evangelio, donde todo era... Los jesuitas. Los jesuitas eran terriblemente tirados por un lado, entonces todo el rato tirando para allá. Lo que estaban formando eran demócratas cristianos de izquierda. Ese era el sesgo, o sea, el modelo era democracia cristiana de izquierda, o izquierda cristiana. Por ahí va la cosa. O sea, una especie de socialdemocracia chacona, como se decía. Una socialdemocracia es lo que estamos viendo ahora. ¿Cómo es radical? Más radical, claro. Entonces, como la idea era formar George Jackson y Gabriel Sboric. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, cuando yo llegué a la Universidad Católica, a la Pontificia en Campo Oriente, y nos encontramos con todos los otros pares que venían de los otros colegios. Y estaban se distinguían claramente los del San Ignacio, que éramos nosotros, que éramos unos guachitos inocentes con cara de bonitos, de bondadosos, que queríamos el bien social y la justicia social y todas esas cuestiones, y habían otros que venían del Opus Dei, del colegio Tabancura, que eran tipos con un egoísmo racional muy marcado y con una superestructura super católica, pero era la pura superestructura. Para abajo eran como dos estructuras, la católica y abajo un egoísmo racional enfocado en la ganancia y en el éxito personal, como profesional y todo. Y nos miraban a nosotros con desprecio, porque nosotros era una especie de herejes. Y es verdad, desde el punto de vista católico era verdad, somos herejes. Ellos más están por decir, en la línea de Ratzinger, que es lo correcto. Nosotros estábamos más en la línea del Papa Francisco. Pero ellos también eran un poco herejes en el sentido de su visión radicalmente capitalista, que no es necesariamente... Ellos son herejes también, porque no es correcto desde el punto... Aunque no creas, porque yo, mira, como estaba con estas... Es más protestante. Yo me dediqué a leer en esa época... pues yo me dediqué a leer en esa época la doctrina social de la Iglesia, y encontré que la doctrina social de la Iglesia era todo lo que se estaba aplicando en el gobierno militar. Y yo era opositor en ese momento al gobierno militar, cuando me puse de opositor al gobierno militar. Entonces, veo que no era tan ateo, digamos, tan hereje. Más hereje éramos nosotros, pienso yo. Yeah. Nosotros, como alumnos jesuíticos, éramos más herejes. Es más hereje Francisco que Ratzinger. Pero lógico, Ratzinger es de una línea, ese va en la línea correcta de lo que es el catolicismo. Entonces estos tipos eran mucho más... tenían una reacción... Es más hereje Agustín que Aquino. Agustín es más hereje, Aquino es más correcto. Sí, sí, no, vale, esa es tu apreciación. Habrá católicos que pensarán todo lo contrario. Sí, bueno, pero estos eran... Pero tú te convertiste en izquierda. Dentro de la Universidad Católica, teniendo como profesor a Jaime Guzmán, a Gonzalo Vial en Historia del Derecho, a Arturo Rázaval en el Derecho Económico, que era muy capo Arturo Rázaval, en Fundamentos Filosóficos del Derecho a Crescente Donoso, que era un tipo de todos súper conservadores que conocían a mi padre y me preguntaban cuando pasaban la lista, ¿tú tienes algo que ver con Guillermo Izquierdo? Soy el hijo. Te voy a exigir más. Chuta. Y yo estaba en ese momento muy mal, no estaba bueno para producir académicamente. ¿Por qué? Porque estaba precisamente en una apertura hacia lo que era la verdad. Yo quería buscar la verdad. Debería haber estudiado más filosofía o otra carrera. Me metí a derecho, pero fue el error vocacional, porque el derecho te dan lo ya dado. En primer año sí entiendo, hay harta discusión en primer año, pero después ya en segundo año es puro código. Bueno, y ahí se fue uno en la universidad. Te empiezas a dar cuenta que se empiezan a hacer amigos tuyos. Se empiezan a hacer amigos
porque ven que tú eres una persona que está abierta, que está buscando la verdad y que viene con inquietudes porque viene de un colegio jesuita y que no porque el colegio, porque en el colegio también había unos gallos que no eran nada, sino porque tienes algo. Las personas que son nada, que siempre han sido nada, van a ser siempre nada, que no les interesa nada. Son como esas personas que disfrutan el Festival de Viña y el abuelo Jaime dice mojón de acequia, porque va como con la corriente y no nada para ninguna parte. Hay gente parte. que eso no es nada y que solamente tienen un comportamiento económico en la vida, no tienen ningún interés en saber más allá qué es lo que es la verdad, que era lo que a mí me preocupaba a los 10 años, con mucha honestidad y muy sinceramente buscaba la verdad. Entonces tenía la inquietud de si Dios existía o no existía. Entonces, en vez de, mientras estaban hablando, el profesor de Derecho Romano hablaba de la prescripción, la usucapión, la prescriptio longi temporis, unas cuestiones que no entendía nada porque no le ponía atención, porque yo estaba pensando en lo que había leído en la casa sobre la arqueología, que el hombre tenía, qué sé yo, el Homo sapiens 70.000 años y después estaba el Neandertal y después estaba el otro. Entonces yo decía, ¿hasta qué es esto? O sea, no me cuadra con lo que me enseñaron en el colegio, que la Biblia era así. Entonces yo estaba en unas preguntas fundamentales y no podía concentrarme en esos temas tan técnicos como el derecho romano, como el derecho penal, el derecho civil, el derecho procesal, que era ya el derecho procesal, el 2 rajado, porque entregaba la prueba en blanco. ¿Qué es esto el derecho procesal? Yo estaba preocupado de otras cosas y entonces ahí se me acercaban y se me hacían amigos. ¿Quiénes se hacían amigos? Uno se me hizo amigo que después supe con él a lo largo de los meses, 6 meses, que era militante del MIR y estaba ahí estudiando Derecho. Y era buen alumno, sacaba buenas notas, muy aterrizado, muy concentrado, hacía preguntas muy moderadas, como desde la DC, por decir así, desde la socialdemocracia hacía preguntas, pero era del MIR. Y en un momento determinado me di cuenta que tenía 6 amigos y mis 6 amigos estaban de izquierda. Y yo empecé a pensar de izquierda. O sea, te absorbieron como por osmosis, así como por osmosis. Todos de izquierda y tú eres por osmosis, y... exactamente, por osmosis. Tú pensabas como ellos y te fueron convenciendo. Y por otro lado, yo tenía un problema con la burguesía, porque como yo siempre había sido una persona especial, y los burgueses chilenos, después cuando estuve en Europa, me dijo los burgueses europeos, me sentía como de igual a igual, en el sentido de que podés hablar cualquier tema y no se horrorizan, pero el burgués chileno es muy limitado, muy ignorante, muy troglodita. Entonces yo les tenía bronca a la burguesía. Entonces, más que el problema... No se la merecen, todavía se merecen la bronca. Todavía se merecen la bronca. Entonces, ¿qué pasa? Que yo más que querer una sociedad igualitaria, lo que quería era sacarle la cresta a los burgueses. Bueno, falta capitalismo. Entonces, tú te hiciste de izquierda y pasó que... Bueno, los jesuitas me decían que en la biblioteca del Hermino, que está en Almirante Barroso, ahí había lectura de marxismo. Y iban todos los marxistas, los barbos, que todavía conservaban barba, porque cuando vieron el golpe le cortaban las mechas, todo. Y estos gallos los encontrabas ahí. Era un antro donde todos leían marxismo. Entonces, yo tuve un maestro que me enseñó todo lo que era el manifiesto del Partido Comunista, y es una lectura es como leer el Evangelio, porque era una cosa profunda. ¿Qué dice acá el manifiesto? ¿Qué dice más acá? Y el tipo se la sabía toda. Y así después tuve otro que me pasaban otros libros, por ejemplo, libros tan extraños como Karel Kosik, Dialéctica de lo Concreto, que era un marxismo crítico, era un crítico de Praga, de Checoslovaquia. Yeah. Y que finalmente terminó preso y lo mandaron terminó mal el gallo, pero escribió un libro marxista. Entonces entre los mismos marxistas se mataban. Pero este era un marxista junto con la escuela de Frankfurt, era toda una cosa nueva. Entonces había mucha lectura entretenida. Adorno, Habermas, Marcuse, etc. Para plantearse un marxismo no tan mecanicista, tan determinista. Laclau. No lo ubiqué ese, no, y había otro que hablaba de... Se me olvidan los nombres, porque uno... ¿Estudiaste Gramsci también? No, Gramsci no lo pesqué, curiosamente Gramsci no lo pesqué, pero había otro que se me olvida el nombre, que ese tipo se tiró con todos sus libros se suicidó era un intelectual puro, puro cerebro puro.